¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nuestra penúltima clase. Bueno, pues el día de hoy veremos el último tema y ya nuestra próxima semana será nuestro examen. Y el día de hoy estaré hablándoles sobre los textos icónicos verbales y estaremos viendo algunos ejemplos. Tendrán que hacer algunos ejercicios. Son un poco más sencillos, ya estamos de salida, así que espero que puedan completarlos en el tiempo y en la forma. Y bueno, pues hablar de los textos icónicos verbales, a lo mejor no los ubicamos como en ese nombre, pero podemos distinguir que al decir icónico pues se refiere a imagen y verbales pues que se refiere a que van acompañados de algún tipo de texto. Y el lenguaje icónico se puede definir como una representación visual y discursiva que busca transmitir algún mensaje a través de la imagen. Para que la relación se lleve a cabo, pues es necesario que cada unidad icónica esté conformada por un iconema, un grafema y un rasgo, es decir, por una señal, una percepción y el reconocimiento. Estos aspectos están constituidos por el modelo, el tamaño, la orientación, el valor y el color de la figura semántica. El objetivo es que el icono sea conceptualmente identificable para que se pueda generar la comunicación y de este modo pues se observa que uno de los elementos que determina a este lenguaje es la sugestión. Y bueno, pues obviamente cuando hablamos de sugestión entendemos que imagen, pues rápidamente nos lanzamos y nos aventamos nos aventuramos, perdón, a ver lo que es la publicidad, ¿no? Eso sería básicamente como el máximo ejemplo de los textos icónicos verbales. Entonces el lenguaje icónico pues no debe de confundirse con la manifestación escrita, porque pues la manifestación escrita se caracteriza por una grafía lineal y los diversos significados que representan algunas palabras, los cuales pues se ajustan al contenido que se pretende difundir. En cambio, el lenguaje icónico pues es la expresión de una idea en concreto, un objeto que, a pesar de tener numerosas interpretaciones, pues emite un concepto preciso. Entonces, el texto icónico verbal pues está compuesto por dos tipos de signos. El primero es el código verbal, que sería el código lingüístico, y el segundo el código icónico, que es lo visual. Entonces estos dos se relacionan y complementan su significado. El código verbal se refiere a los enunciados que se dicen o están escritos en los spots publicitarios, en los carteles, en el pie de foto, en los títulos o en los diálogos de caricaturas políticas, la voz de un narrador o los créditos de una película, un lema y una marca en anuncios publicitarios y demás. El texto icónico pues entonces será el conjunto de imágenes donde salen a cuadro objetos dispuestos según las reglas específicas. El código verbal tiene dos funciones. Número uno, anclaje, que es el que hace que el enunciatorio solo tenga una interpretación del mensaje. Y después tenemos el código icónico, que sería el visual, y que tiene dos planos de expresión. Número uno, el denotativo, que es la descripción literal del objeto representado en la imagen, y el connotativo, que es el mensaje y o interpretación simbólica cultural, y este significado pues es el real, ¿no? Entonces, que son los dos tipos de interpretaciones que podemos tener estos textos. También los textos icónicos verbales pues pueden usar la imagen, la palabra y las relaciones entre ambas. Comunican determinadas propuestas del sentido que pues el lector busca interpretar. Entonces, parte de estas propuestas de sentido son los valores y los presupuestos ideológicos, es decir, lo que la persona que lo quiere, que lo está anunciando, considera como relevante en un sistema de pensamiento y actitudes éticas. Es decir, ese contenido se basa desde las necesidades o más bien desde la intención que la persona que lo crea quiere. Por ejemplo, si quiere a lo mejor causar conciencia ecológica, una reflexión moral, a lo mejor una invitación, en fin, dependerá muchísimo de lo que la persona que lo está haciendo quiera transmitir. Entonces el lenguaje icónico pues se caracteriza por ampliar la dimensión del discurso visual, pues codifica y analiza el contenido de la realidad empírica con el fin de representarlo. Entonces por esto ocasiona que hechos particulares se universalicen por medio del signo. ¿Ok? Entonces los textos icónicos verbales también aportan datos sensoriales, porque hay formas también de transmitir a través de ciertas imágenes ciertas emociones que nos permiten a nosotros distinguir este tipo de símbolos. Entonces por eso es que
los iconos causan pues una especie de motivación en la persona que los recibe, ¿no? Por ejemplo, si una persona ve un símbolo por ejemplo, de discapacidad, sabe y hace la conciencia a esa persona de que ese lugar está destinado para esa persona en específico y que pues moralmente no es correcto estacionarse ahí o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces genera esa actitud. También, dentro de los textos icónico-verbales, el mensaje visual pues está constituido por 3 elementos especiales y sus componentes son los recursos físicos que se emplean para que la imagen plana adquiera una extensión bidimensional, es decir, que una imagen tenga esa capacidad de transmitir más emociones, de transmitir más situaciones, de transmitir más cosas que hagan que, elementos, perdón, que hagan que la idea sea concretada, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son los tipos de textos icónico-verbales. El discurso icónico nació como un método pues explicativo. En la antigüedad se percibía como una herramienta para retratar los pensamientos y los acontecimientos relevantes de las comunidades. Sus primeras manifestaciones fueron la pintura hierética y la representación ideográfica. Si ustedes recuerdan los tipos de letra, los tipos de escritura, cuando los vimos mencionamos la hierética y la ideográfica, que eran los dibujos de algunos signos, por ejemplo, alguna pirámide o algún cuadrado o algún círculo, algún rostro, que tenían un significado, a eso se refieren. Al transcurrir el tiempo, pues se fue incorporando en el ámbito de la sociología y obtuvo la designación del lenguaje. Actualmente el uso de los textos icónicos verbales pues es muy amplio, como el de la expresión escrita. Incluso pues hay caracteres que han llegado a sustituir algunas palabras, como por ejemplo el símbolo de peligro. Si vemos una calavera en un círculo amarillo, sabemos que eso es peligro. El símbolo de alto, en fin, todos los símbolos, señalamientos, todos estos nos hacen mención y referencia a una palabra. Entonces ya con verlo sabemos qué es lo que significa, ¿ok? Entonces, la comunicación visual, pues determina la vida de las personas. Por eso es que se considera muy importante mencionar sus fundamentos principales. Número 1, códigos señaléticos. Códigos señaléticos son figuras donde el espacio no tiene un rol significativo. Estas señales solo están formadas por grafemas e iconemas, pues son alegóricas por sí mismas y se utilizan para indicar direcciones. Entre ellas se encuentran los faros portuarios, los semáforos y las manecillas del reloj. Códigos señaléticos. Después tenemos los códigos ideográficos. Y los códigos ideográficos son imágenes diseñadas para reemplazar el lenguaje verbal con la finalidad de facilitar la comunicación y asumen 2 funciones, una material y la otra simbólica. Es decir, sus referencias son concretas y globales. Estos iconos, por ejemplo, pueden ser siluetas de personas, vehículos e instituciones, y a diferencia de los códigos señaléticos, los ideográficos presentan mayor grosor en sus esquemas. Después tenemos también los códigos gráficos, y los códigos gráficos son sistemas digitales o lineales que se unen para edificar un signo. Estas representaciones son planas y exhiben el principio de monosemia, es decir, de un solo significado. Entonces, un ejemplo muy claro de los códigos gráficos son los mapas y los diagramas. Es decir, tú ves un mapa de la República Mexicana y sabes específicamente qué es la República Mexicana. No puedes decir que es otro país o interpretarlo de otra manera porque sabes específicamente a lo que pertenece. A eso se refiere. Tenemos los códigos pictóricos. Y el código pictórico son los signos que destacan por el realismo que muestran, pues recurren a la textura y el color para reproducir los mensajes. Se expresan mediante rasgos particulares y múltiples. Y de esta manera se detallan en las pinturas, en litografías y en grabados. También tenemos los códigos secuenciales, y estos códigos secuenciales son códigos que crean su propia gramática, ya que incorporan distintas manifestaciones sensoriales para construir discursos didácticos o de entretenimiento. Los medios que utiliza este lenguaje icónico son los registros gráficos y el análisis dimensional. Entonces, a eso se refiere este tipo de códigos. Como podemos ver, la información de los textos icónico-verbales es amplia
y obviamente está mucho más cercana de lo que nosotros pensamos y que a veces nosotros mismos analizamos. Entonces, estos códigos, estos tipos de textos son muy utilizados ahora, como lo comenté, en la publicidad, porque es más fácil enamorar a una persona por lo que ve que a veces por lo que escucha, o a veces difícilmente va a tener un contacto con el producto que nosotros estemos promocionando. Así que también a veces podemos expresarnos a través de pinturas, de caricaturas, de, en fin, diferentes elementos, ¿ok? Entonces, en esta clase vamos a desarrollar el cartel, que es un tipo de texto icónico verbal y que sin lugar a dudas, pues, nos ayudará a entender mucho sobre la publicidad, y también vamos a ver la caricatura. Y pues dentro de la caricatura es muy interesante porque es una forma de expresión, ha sido también una forma de transmitir una ideología, y ha sido utilizada a lo largo de la historia por en muchos contextos. ¿Ok? Muy bien, chicos, pues entonces avanzamos con nuestras actividades y nos vamos al siguiente tema.